Aprendiendo con el Maestro, programa de la parroquia de Santa Bárbara de Anserma Caldas, de la diócesis de Pereira, para el apoyo en la Escuela de Formación Básica en la Fe. Queridos hermanos, reciban un saludo fraterno. Hoy en nuestro programa Aprendiendo con el Maestro vamos a abordar unas nociones muy importantes que nuestros niños y jóvenes en casa deben reconocer con un poco de claridad para así acercarse a ese sacramento de la Eucaristía y de la confesión. Hoy queremos abordar esas nociones de lo que es el pecado y la aceptación de la salvación de Jesús, de esa obra de redención de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por nosotros. Bienvenidos a todas las familias, catequistas y niños que se conectan en la tarde de hoy. En ti puedo confiar. Abre los cielos, soy Señor. Pongámonos pues en la presencia del Señor y pidámosle que nos ilumine, que nos dé ese entendimiento, que nos dé sabiduría, que nos dé esa conciencia para poder percatarnos de nuestros comportamientos y esa humildad para reconocernos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces entremos en materia. Cuando empezamos a hablar de ¿qué es el pecado? ¿Qué es eso del pecado? Debemos con mucha claridad expresar que el pecado es una desobediencia consciente a nuestro amadísimo Padre. Es una desobediencia voluntaria a los mandamientos de Dios, a los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Y cuando cometemos un pecado, lo que ocurre es que nos alejamos de Dios, es que quebrantamos esa relación con Dios, fracturamos esa posibilidad de comunicación constante y amigable con Él. Estamos decidiendo por nuestra propia voluntad no caminar de acuerdo a su santa voluntad y por lo tanto, cuando yo decido no obedecerle, pues estoy decidiendo alejarme. Entonces, para entender el pecado debemos primero entender que hay unos mandamientos. Por eso hemos venido durante todas estas catequesis anteriores explicándole a nuestros niños cuáles son esos mandamientos de la ley de Dios y cómo se quebrantan, cómo no los cumplimos, para que ellos sepan identificarlos y sepan cómo evitar esa ocasión de pecado. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que el pecado es de dos tipos. Hay un pecado venial y hay otro que se llama el pecado mortal. Y eso del pecado mortal y del pecado venial tiene que ver con algo que se llama la gracia, es decir, esa limpieza de nuestros comportamientos y por ende la limpieza de nuestra alma, de nuestro corazón, esa limpieza ante Dios, de tener esa conciencia de que no nos hemos comportado mal, al contrario, que hemos tenido una vida correcta, siguiendo sus preceptos y dejándonos iluminar por su palabra, por su amor, por sus enseñanzas. Esa es una vida de gracia y es como un regalo que yo voy cuidando y en la medida en que de pronto hago algo desobedeciendo o que va en contra de los mandamientos, o sea, voy cometiendo pecados, ahí si son pequeños son los pecados veniales y son los que me llevan a la confesión constante, a estarme reconociendo, pero cuando ya son graves, que atentan contra la vida, que atentan contra la dignidad, esos ya son pecados mortales. Y esos son los que dañan esa gracia, dañan del todo esa limpieza y rompen esa comunicación y esa relación con Dios. Es decir, que el gran regalo que debemos enseñarle a nuestros niños a conservar es la gracia, el estado de buen comportamiento, el estado de salud de nuestra alma y de nuestro corazón. Y
que ellos entiendan que cuando esa gracia la dañamos o se daña con ese comportamiento inadecuado, con ese pecado, entonces hay que hacer lo posible por reparar esa gracia, por tratar de rescatar esa buena relación con Dios. Y cuando esa gracia se quebranta de un modo tan grave como con un pecado mortal, entonces tenemos unos auxilios que son el estar bautizados y recibir el sacramento de la confesión. Y cuando esa gracia de pronto está en un modo más leve, igual con la confesión, la oración constante, la práctica de los sacramentos, todas esas cositas alimentan ese estado de gracia, esa condición de estar plenos y en una condición suficiente para comunicarnos directamente con Dios. Ojo, que si sabemos que es algo malo lo que vamos a hacer y aún así lo hacemos, estamos cometiendo un pecado prácticamente mortal, porque somos totalmente conocedores de nuestro mal comportamiento. Y esos malos comportamientos se describen por muchos autores y muchos artistas en esa necesidad de una redención, y es una invitación a identificarnos como pecadores y también a identificar que tenemos un amor de un Dios grande y eterno que ha querido que nosotros nos alejemos de ese pecado y nos reencontremos con Él. Por eso diferentes temas, diferentes artistas nos invitan a reflexionar en sus canciones sobre esto de el pecado y la redención del amor. Y es que María es descrita como la llena de gracia porque ella logró contener su tendencia al pecado y a cambio logró un comportamiento siempre en obediencia a los mandamientos de Dios, siempre en obediencia a la voluntad de Dios, siempre un comportamiento impecable, un corazón puro, un corazón que amaba a Dios. Y por eso le llaman la llena de gracia. Y de allí nosotros debemos comprender que estamos invitados a vivir en gracia, a vivir conservando esa dignidad de hijo de Dios, esa dignidad de obediencia. Escuchemos ahora al padre Ricardo, quien nos va a complementar con su catequesis sobre ese concepto del pecado y sobre la obra de Jesús, de su obra salvadora en nuestra vida. Sentir tu amor, abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte. Habíamos hablado de dos noticias, una buena, excelente, y otra mala, pésima. La buena es que Dios nos ama infinitamente, con amor de Padre, con un amor incondicional y eterno. Pero la mala noticia es que a causa del pecado, en el que Satanás nos sedujo y en el que nosotros libremente caímos, ahora nos vemos imposibilitados de experimentar el amor misericordioso de Dios. Es un grave problema del cual no nos podemos salvar por nosotros mismos, puesto que ya es demasiado grande la brecha, la ruptura que hubo entre Dios, que nos brindó libremente su amistad, y entre nosotros que la rechazamos y ahora quedamos inclinados al pecado, que tenemos inyectada nuestra naturaleza de esta fatalidad. Necesitamos salvación, necesitamos un Salvador, pero por nuestros propios medios nos damos cuenta de que no lo podemos alcanzar. Pues esta mala noticia se ve anulada con la llegada de otra buena noticia, la buena nueva más grande que has podido recibir en tu vida, que no es cuestión de que sepas como dato cultural que existió, sino que hoy lo asumas como la noticia que te cambiará tu suerte para siempre, no solo para esta vida, sino para toda la eternidad. Esa buena noticia, ese evangelio, se llama Jesús. Jesús es la buena noticia. Jesús es ese Salvador
el que necesitábamos para restablecer con mucho lo que el pecado nos había quitado. Y es que, ¿cuál fue la solución de Dios ante el gran problema del pecado? Él iba a resignarse a perdernos para siempre. Él iba a decir, bueno, pues ni modo, yo ya me quedé aquí arriba bien a gusto, así que alcáncenme si pueden. Pues no es tan sencillo. Él, viendo que nosotros éramos incapaces de llegar hacia Él, pues bueno, pasa como cuando tú estás enfermo y no puedes ir al doctor. Entonces, ¿cuál será la solución? ¿Quedarte ahí, dejarte morir? No. La solución es llama al doctor para que Él acuda a ti. Pues bien, así fue. Ya que nosotros no podíamos por nosotros mismos elevarnos hacia Dios nuevamente, Dios bajó hacia nosotros. Dios se hizo hombre. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que Él fuera la mano tendida de Dios Padre misericordioso hacia la humanidad caída. Este es el sentido de nuestra fe en Jesucristo, que tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él no muera, sino tenga vida eterna. Juan 3, 16, 17. Jesús, su mismo nombre, declara cuál es su misión. Jesús significa Dios salva. No solo nos trae Jesús la salvación, Él mismo, su persona, su actuar, su ejemplo de vida, todo cuanto hace es la forma en que Dios realiza la salvación en nosotros. Él fue profetizado como el que nacería de una virgen y sería Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. Jesús es la presencia de Dios, pero palpable a la humanidad. Es el rostro humano del Dios misericordioso que en su perfección, en su gloria y su majestad era inaccesible para nosotros, pero que se hizo tan cercano, tan sencillo, cuando se hizo hombre en la persona de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál fue la misión de Jesús en este mundo? Primero, vencer a Satanás. Desde que nuestros primeros padres cometieron su desobediencia que nos costó a todos la separación del paraíso, aunque Dios tuvo que expulsarlos de ese paraíso, hizo una promesa a la mujer: un descendiente tuyo aplastará la cabeza de la serpiente. Ese descendiente de la mujer es Jesús, el que vence a Satanás, el que nos dice: ánimo, que yo he vencido al mundo. Él es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Antes, las religiones lo que tenían en común era ofrecer sacrificios de animales, inclusive de hombres que eran capturados para ser sacrificados, y ofrecer esa sangre para expiar los pecados del pueblo. Pero ¿acaso podría la sangre de un hombre asesinado o de un animal irracional poder restablecer lo que perdemos con nuestra libertad corrompida? Para nada. Tuvo que venir el mismo Hijo de Dios para ofrecerse libremente, para morir por amor y ofrecer esa sangre a su Padre Dios, diciendo: Padre mío, la deuda que ellos debían pagar, el sacrificio que ellos debían realizar por sus pecados, el castigo que ellos deberían recibir, yo lo recibo en mi propia carne, porque quiero que ellos sean libres del castigo y la condenación. ¿Nos damos cuenta de esto? ¿Nunca te ha pasado que estás comiendo en un restaurante de lujo, todo carísimo, y tú bien confiado, pidiendo de lo más caro, y a la hora de pagar la cuenta te das cuenta de que no traes dinero? De ahí lo que sigue es una broncototota donde en el mejor de los casos vas a ir a pagar a la cárcel. Pero cuando se te acerca el mesero y tú sientes el nudo aquí, se te acerca para decirte: el de la mesa de enfrente ya pagó la cuenta por usted.
Pues haz de cuenta, y no creas que exagero, lo dice la Biblia, Colosenses 2:13. Nosotros estábamos muertos a causa de nuestros delitos, pero Dios nos vivificó juntamente con Cristo y perdonó nuestros pecados. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros y la suprimió, clavándola en la cruz. Esa factura, esa deuda que a nosotros nos estrangulaba, que éramos incapaces de pagar, Él la clavó en la cruz, en la carne de la humanidad que Él asumió, y al sacrificarla en la cruz, esa nota que pesaba contra nosotros, ese comprobante con el que Satanás podía condenarnos, quedó anulada, pagada, saldada para siempre. Y decimos, humanamente, ¿quién hace eso? Nos cuesta creer que la salvación sea así de maravillosa, así de gratuita, porque nadie nos anda pagando nuestras deudas. Bueno, nos costará trabajo creer que Dios podría amarnos tanto como para que de forma real su Hijo haya pagado nuestra deuda, haya saldado nuestra cuenta, para que Él desde la cruz haya suplicado perdón por la humanidad que lo crucificaba, al decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y una vez perdonada nuestra deuda, está perdonada, pero no al modo como solemos perdonar a algunos. Perdono, pero no olvido. Que Dios perdone significa que Dios olvida el pecado, olvida eso que nos había separado antes de Él. Miqueas 7:19. Tú te has compadecido de nosotros y pisoteas nuestras iniquidades. Has arrojado hasta el fondo del mar todos nuestros pecados. De modo que pecado perdonado, pecado tirado en el olvido, pecado tirado al fondo del océano, ahí donde nunca más, aunque quisiera, lo podría rescatar para volverlo a echar en cara. Quiere decir que si nos volvemos a sentir acusados por los mismos pecados que Dios ya perdonó, no es sino una estrategia de Satanás, siempre cobarde, siempre mentiroso, que quiere infundirnos miedo, haciéndonos pensar que Dios es un resentido, que no olvida los pecados que ya perdonó. Pero Él no solamente perdonar para decir, ándale, pues te perdono, tú síguele pecando bien a gusto, que yo al cabo siempre perdono. Mira, sería un Dios muy bonachón, pero de todos modos sería una salvación muy incompleta. La salvación consiste no solo en que perdona los pecados anteriores, sino que ahora, al vencer a Satanás, también nos da su espíritu que nos hace capaces de ya no vivir esclavos del pecado. Y es que entendamos, el pecado es una esclavitud, el pecado nos separa de Dios, el pecado nos amarga. O sea, no necesitamos pedir a Dios que nos dé permiso de pecar poquito, aunque sea, que al cabo luego nos perdone. Es que no es una cuestión de permisos o de que, pues con tal de que Dios no se ofenda. Entendamos, el pecado nos destruye, nos esclaviza. Y Jesús nos hace capaces de no recaer en el pecado, de vencer el pecado, para así ser plenamente libres. No para hacerle un favor a Dios, sino para nosotros mismos comprobar lo que significa la libertad de los hijos de Dios. No volver a vivir en esa ilusión de una falsa libertad que Satanás nos hace creer, que liberándonos de Dios somos libres para pecar a gusto. No es cierto. Somos ahora esclavos del pecado. Ya que no quisimos vivir primero como hijos de un Padre amoroso, nos volvemos esclavos del más cruel de los capataces. Cristo viene a liberarnos de ese cruel capataz que nos tenía sometidos al pecado, y ahora sí podemos tener una vida plena, en abundancia. Y el Evangelio nos da numerosísimos ejemplos de esto. La mujer que fue sorprendida en adulterio, cuando Jesús la defendió de los que con ley en mano querían condenarla, cuando le dio el perdón y
le hizo ver que a pesar de sus caídas tenía dignidad, de que podía restablecerse, y cuando le dice ve y no peques más, ella terminó en paz consigo misma, al hacerle ver de que su pasado no la determinaba a ser la misma de siempre. Ahora podía tener una vida mejor. Aquel famoso recaudador de impuestos, el rico Zaqueo, una vez que se encontró con Jesús, una vez que descubrió el verdadero tesoro, que no está en el acumular riquezas, sino en el haber encontrado el reino de los cielos, ahora este pequeño y rico recaudador se dispuso a ya no vivir para asfixiar más a sus contribuyentes, sino para retribuir con mucho lo que les había quitado. Ahora él estaba en paz con los demás, y finalmente nos hace capaces de estar en paz con Dios, como aquel ladrón que fue crucificado junto a él, que él justamente estaba recibiendo la condena porque verdaderamente era un buen ladrón, o sea, un buen criminal. Pero cuando pidió perdón, cuando reconoció su pecado, y cuando Jesús le prometió ser el primero en llegar al paraíso, pudo morir en paz, reconciliado con Dios, con los demás y consigo mismo. Si hoy aceptas a Jesús como tu Salvador, hoy es el primer día de la nueva vida que comenzarás en Él. El día de mañana vamos a continuar viendo cómo es que se realizó nuestra salvación. Hoy te invito a que mires el crucifijo que seguramente tienes en tu casa y que dejes de verlo solamente como un buen adorno, una buena decoración, y que te des cuenta lo que significa ver al Hijo de Dios desgarrado en la cruz por nosotros. Que no sea algo que te infunda culpa, un sentimiento de lástima, sino que puedas mirarlo y darte cuenta de que esto fue el precio de tu redención. Esto fue por ti, de que eres libre de toda condenación por el sacrificio que Él realizó por amor a ti. Que Él te bendiga y te haga abrir los ojos a la nueva vida que Él ya te dio y que será tuya cuando lo aceptes como tu único Salvador. Que Él te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos hoy abrirte nuestro corazón. Abrirás los cielos hoy. Queridos catequistas, queridos papás, entonces que en la tarde de hoy nos quede esa motivación para que dialoguemos con nuestros hijos sobre lo que es el pecado, sobre lo que es la gracia, recordar la vivencia de los mandamientos y entender cuándo desobedecerlos se convierte en pecado, vernos como modelos, imitadores de María, ya llena de gracia, y ver la obra de Jesús, la obra de salvación para la felicidad y la redención en la vida, teniendo en cuenta que solo Dios puede conciliar, puede perdonar nuestras faltas y ya lo ha hecho por nosotros en la cruz. Bendiciones para todos, bendecida semana. Puedo confiar, hoy es el día. Hoy queda todo atrás. Lo que Aprendiendo con el Maestro, programa de la Parroquia de Santa Bárbara de Anserma Caldas, de la Diócesis de Pereira, para el apoyo en la Escuela de Formación Básica en la Fe.